Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ando Filosofando, este espacio de encuentro y reflexión por Radio Nacional Neuquén 103.3. Qué bueno que estén ahí del otro lado, sepan que siempre son bienvenidos los mensajitos, pueden enviarnos un mensajito de WhatsApp al 11 4177 9332 y sobre todo hoy, porque vamos a estar hablando de un tema que nos atraviesa a todos, ¿no? Y más de uno me preguntará, ¿y qué hace la filosofía hablando de esto? Pero en el fondo la filosofía se toma la atribución de hablar de cualquier cosa. Y ya vamos a ver de que tiene su sentido hablar de esto. Vamos a hablar del tránsito, ¿no? Nos va a visitar Javier Sotomayor, que es subsecretario de Planificación dentro del área de movilidad urbana del municipio de Neuquén. Nos va a contar un poquito sobre cómo es el tema del tránsito en Neuquén, los avances que hubo. Él es abogado y especialista en estos temas de seguridad vial, tiene un currículum enorme, la verdad que embajador de seguridad vial en Naciones Unidas, da cursos, asesoró en varias cuestiones del tema de la seguridad vial y demás. Pero, ¿por qué lo analizamos desde el punto de vista filosófico? Y ahí es cuando decimos, ¿qué es el tránsito? Y lo primero que decimos es que es la necesidad que tiene el ser humano de moverse de un lugar a otro, ¿no? O sea, la necesidad de la movilidad. Y eso es algo natural. Digo, siempre, desde que existimos como seres humanos, tuvimos que movernos de un lugar a otro, ¿no? Ahora, a todo esto se le suma maquinaria. Es decir, se inventó el auto, el colectivo, la moto, la bicicleta. Incluso muchas veces seguimos caminando y corriendo. Pero todo este sistema de organización social es más complejo. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos movemos, convivimos con los demás. Y déjenme contarles algo. Los siniestros viales, los incidentes viales, son la principal causa de muerte en nuestro país. La principal causa de muerte. O sea, en nuestro país se muere mucha más gente de accidentes de tránsito que de cualquier otra cosa. Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista de las vidas, es que se puede analizar filosóficamente, porque además, el cómo nos movemos y el cómo somos en el tránsito implica también cómo somos como sociedad, ¿no? ¿Qué características tiene nuestra sociedad que nos hace movernos, transportarnos de cierta o cual manera? Digo, cuando yo, por ejemplo, estoy estacionando y ocupo dos lugares en vez de uno, es que no respeto al otro. Es que no pienso en que hay un otro que también está buscando lugar para estacionar y que no me interesa convivir con ese otro. Cuando justamente estaciono en un solo lugar y viene alguien y me choca el auto para poder estacionar en ese lugar, es que no me interesa la propiedad del otro o el auto del otro. Cuando no respeto las velocidades máximas, es que no me interesa que puedo llegar a matar a una persona. Cuando yo cumplo por la prohibición o la multa que me genera, es que no estoy pensando en que en realidad tiene que ver con una convivencia social. Cuando pongamos el énfasis en que manejar bien es cuidarnos a nosotros y a nuestros seres queridos, vamos a manejar un poquito mejor. No pensar tanto en cuánto me van a... Si me ve el inspector que estoy pasando en rojo, ¿cuánto es de multa? No me preocupo por eso, sino porque el hecho de que si paso en rojo, primero, tengo una sanción social, porque van a decir, míralo cruzando en rojo. No va a estar naturalizado. Y segundo, porque también tengo que preocuparme por el otro con el que estoy conviviendo. Un poquito de todo esto vamos a estar hablando después del primer corte y con la visita, si todo sale bien, de un gran amigo, Javier Sotomayor. Enseguida volvemos. Por Ando Filosofando, y como les había contado en el primer bloque, me acompaña Javier Sotomayor. ¿Cómo estás, Javi? ¿Bien? Muy bien, gracias Nico por invitarme y ser parte de esta comunidad
el mundo filosófico y el mundo de la reflexión, en definitiva. Y bueno, y a veces algo que no nos da mucho tiempo para reflexionar, que es la movilidad, la seguridad vial, el tránsito, todo dirían, bueno, eso es, no tiene mucho tiempo de análisis. Sí, en realidad su solución necesita de mucha reflexión y de mucho análisis, así que feliz de que nos invitaras y que puedas ver en lo filosófico, lo reflexivo que hay en la temática de la movilidad. Exactamente, bueno, recién decíamos que la filosofía puede analizar todo, y lo cierto es que la antropología, si se quiere, o la sociología incluso, no deja de lado el hecho de que somos seres en situación conviviendo con otros, y cualquier cosa que surja de la convivencia con el otro puede ser analizado de manera antropológica, e incluso el hecho de la necesidad de moverse, e incluso el hecho de convivir con otros en esa necesidad de movernos, ¿no? Así que hay mucho para decir en lo que es el tránsito, pero primero contarnos un poquito de cómo está Neuquén en esta situación. Y Neuquén, digamos que dio un salto, empezó a avanzar, o por lo menos hizo algo que no todas las ciudades pasa, reconocer el problema. Eso es algo que no todas las ciudades entienden, o por lo menos no todas las ciudades lo quieren entender o lo terminan de aceptar, porque siempre tendemos a que, bueno, el problema es de otro, es de la provincia, es de nación, es de la gente, o sea, el problema lo tiene la gente, lo tienen los vehículos, y nunca asumimos de esto, que somos parte del problema y que para llegar a una solución tenemos que exhortar a todos, y empezando por uno mismo. Entonces, digamos que la ciudad de Neuquén lo primero que hizo, dijo, bueno, no, es un problema, ¿sí?, que es de muchos y a su vez es de nadie por al estar tan fraccionado, pero la única forma de solucionar es trabajarlo integradamente. Por ello, hubo varios hitos fundamentales, pero bueno, antes del 2016, o sea, en el 2015 anterior, la temática no era abordada integralmente, no solamente en la ciudad, sino en toda la región. Y esto se manifestaba en vidas, o sea, en cantidad de personas fallecidas. Hemos escuchado el cuarto movimiento, un número muy grande de fallecidos en la ciudad, y que superaba el 30%. Entonces, había que determinar algo y había que hacer algo trascendental para poder lograr y empezar a modificar esa situación. Entonces la ciudad lo que hizo fue crear la primera acción fue crear la Secretaría de Movilidad Urbana con Eduardo Del Viso, ¿sí? Por la radio de municipal, todos. ¿sí? En esta última gestión del hoy recordado intendente Pechi Quiroga, que tuvo ese acierto, ¿sí? Que fue de crear la Secretaría de Movilidad Urbana y desde ahí empezar a hacer una serie de acciones que iban en consonancia, de abordar el tema. Una de ellas fue aliarse o unirse a la policía provincial, a la policía de la provincia de Neuquén, que ponía todo su fuerza de coerción a la hora de trabajar y a poder ser eficaz en las normativas que existían en la ciudad y que existían en la región con respecto al tema de la convivencia vial. Y también a través de los consejos deliberantes, de las ONG, de grupos de presión, de distintas cuestiones, fueron surgiendo varias normativas, que una fundamental fue la normativa de alcohol cero. Fue una decisión también trascendental para la ciudad, que no todas las ciudades del país la tienen, es más, muy pocas son, y muchas menos son las que lo logran implementar correctamente. Entonces, bueno, fue una suma de acciones. Otro aliado estratégico fue la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que aportaba todas las tecnologías y las herramientas que había en ese momento. Se firmaron más de 10 convenios con la Agencia Nacional, fue la ciudad que más convenios firmó, que iban desde el observatorio, que es lo que me toca a mí. Yo soy subsecretario de Planificación y tengo a cargo el observatorio. O sea, desde el observatorio de seguridad vial y movilidad urbana hasta atención a víctimas de siniestros viales, empezar a tratar la temática, empezar a ver el tema del control, mejora del control, darles herramientas nuevas a los juzgados de falta, ¿sí? Que ya existían 2 juzgados que trabajaban muy bien, pero bueno, con todo este nuevo fuerza de control iba a haber mucho más trabajo. Entonces, bueno, se incorporaron nuevas herramientas, se agregó el certificado de antecedente para que no haya reincidencia, bueno, un montón de herramientas que fueron
a través de la tecnología, a través de la mejora del control, a través de las alianzas estratégicas, empezar a fortalecer y hacer eficaz todos los pasos en la temática de la movilidad y la seguridad vial. Ahora, me surgen miles de interrogantes, ¿no? Con esto que me dijiste, voy a ir por ahí de atrás para adelante. Lo primero, esto de que una de las cuestiones que más cambios produjo fue el alcohol cero. Y cómo la prohibición, es decir, pareciera como que somos hijos del rigor. Es necesario porque uno no se pone a pensar, uy, si tomo alguna sustancia que no me permita manejar bien, voy a hacerle un mal al otro. Yo no manejo cuando tomo alcohol porque me ponen la multa. ¿Y cuánto hay de solidaridad en el manejo con respecto a esto de que no lo hago por la prohibición y no en realidad por ser solidario con el que tengo al lado? O con uno mismo. Tal cual. Hay dos cosas fundamentales que no se ven, porque viéndolo desde la psicología, de la psicología social y un poco desde de la generalidad del análisis, son dos factores. Uno es el tema de la solidaridad vial, o sea, la solidaridad de las personas con el otro a la hora de movilizarnos en el espacio público. Y el otro, ya más internamente en la psicología, es la percepción del riesgo. Las personas que generalmente nos movilizamos, y todos, tenemos una negación a esa percepción del riesgo, de decir, bueno, correr el riesgo real de tomar un vehículo, ¿sí? un elemento que supera los 400 kilos, ¿sí? Que es de metal, que puede producir un daño grave sobre mi cuerpo, sobre las personas y sobre el resto de las personas. O sea, esa percepción está negada constantemente por distintos elementos a la hora de movilizarnos. Excepto a mí no me va a pasar, le va a pasar a otro. Exacto, entonces yo puedo hacer. A veces se agrava y tomamos, y general, todos toman mayores riesgos, ¿sí? Y se combina con esta falta de solidaridad, donde puedo llegar a hacerle el daño al otro y no me importa, ¿sí? Como también a veces corre el riesgo propio y que me puedo hacer daño yo y tampoco me importa. El uso del cinturón. Yo creo que se empezó a implementar, o sea, se empezó a usar más seguido cuando te empiezan los autos que vienen con la chillar. De que no te pones el cinturón y te quema el bocho. Entonces, pucha, me lo pongo. Y hay algunos que se lo ponen al asiento, sí, digamos. Abrochan al asiento. Por y atrás. Ellos, claro, por atrás. Así ya me olvido del sonido cada vez que me lo... Y eso también es un autocuidado, pero es decir, no, a mí no me va a pasar. Tal cual, cuando en realidad... Y esto, a ver si por ahí vos tenés las cifras más claras, ¿es la principal causa de muerte? En los jóvenes, ¿sí? Entre mayores de 16 años y menores de 30, es la principal causa de muerte. Y inclusive hoy se está extendiendo en muchos lugares del mundo, se está extendiendo hasta inclusive los mayores de 5 años. O sea, estoy diciendo... Cualquier persona que empieza a ser transportada, ¿sí? Desde los 5 años que empiezan porque van a la escuela o distintas cuestiones, aquellos que toman la licencia a partir de los 16, 17, 18 años y hasta los 30 años son la principal causa de muerte en el mundo. Las personas que principal causa de muerte son los incidentes viales. ¿Y acá en la Argentina también? También se mantiene se mantiene ese porcentaje en la Argentina, en la región. Es algo que cuesta que se perciba, porque encima es una pandemia. Pandemia, me gusta el concepto, sí, es como una enfermedad. Exacto, pero es raro porque es una pandemia. Yo a veces soy un poco más fuerte en las cosas que estaba escribiendo últimamente. Para mí es una especie de guerra civil, o sea, de todos contra todos en esta sociedad donde van produciendo pequeñas muertes en todos lados. Y si hoy por día fallecen en el país más de 15 personas por incidentes viales, más de 15 personas, o sea, yo paso un evento donde mueren 15 personas juntos y es una noticia trascendental en todo el país. Sí. Pero como mueren en distintos lugares, en distintos hechos confusos, por distintas culpabilidades, por esta combinación de solidaridad, falta de solidaridad vial o falta de percepción del riesgo, no lo terminamos de percibir y de atender y saber quién se hace cargo. O incluso también es como que se le echa la culpa al azar. Exacto. Fue un accidente. Cuando yo creo que si nos ponemos a analizar fino, sí, ¿cuántos son realmente accidentes y cuántos son imprudencias? Hay una metodología, hay dos cuestiones para abordar eso
que son fundamentales y que es algo que se empezó a implementar en la ciudad. Primero, no hay que hablar de accidente porque el accidente, como bien decís vos, es un hecho que no tiene causa, que no tiene una causa perceptible o prevenible, ¿sí? Y hay otro concepto que también es bastante nefasto en esta cuestión, que es la palabra siniestro, que también se usa mucho y también nos lleva, ¿sí?, a una idea de una fuerza superior, maligna, que el destino me hizo que me pasara a mí y que yo no lo podía evitar. Hago un paréntesis, ¿te das cuenta cómo la filosofía está en todos lados? Es la filosofía del lenguaje, las palabras que utilizamos y el contexto que tiene es fundamental para comunicarnos. Digo, siniestro, nunca lo había pensado, porque decís algo siniestro en una película de terror, bueno, y decís un siniestro y en realidad es lo mismo. ¿Y cómo puede ser que le echemos la culpa a lo maligno que produjo eso, no? Tal cual. Entonces, y ahora sí, desde el análisis y tomando una visión integral, yo siempre le llamo visión integral, que es lo más conocido como visión cero o movilidad segura. Toda la tendencia ahora en el mundo está pintando en decir, hay que tener una visión cero, una tolerancia cero a los incidentes. ¿Y esto qué significa? Que no hay un porcentaje de causas, sino el 100% de las causas son prevenibles. Y el 100% de las causas tienen a algún actor fundamental, que es el hombre. El hombre es el responsable del 100% de la causa. Por eso los incidentes son 100% prevenibles. No existe en el tema de movilidad y seguridad vial el accidente. Y esto es algo que yo por ahí en mis cátedras soy bastante categórico, por decir, bueno, y me dicen, no, pero ¿y si es un problema de la vía la hizo el hombre? Claro. Si es un problema del vehículo, el vehículo lo hizo el hombre, lo modificó, lo mantuvo, lo mismo con la vía. Entonces, ahí siempre vamos a hallar un responsable. Claro, sí, la afino, ¿por qué los autos? Digo, y esta es una gran pregunta que siempre me hago. Si existen los límites de velocidad, ¿por qué los autos mismos no tienen límites? O sea, el límite de velocidad es algo externo en la ruta, pero no en el propio auto, en el propio vehículo. Es una de las tantas incoherencias que nos vamos a encontrar a la hora de arreglar el tema de la movilidad. ¿Hay países que no tienen límites de velocidad? Hay algunas rutas en algunos sectores que tienen como mayor, permisibilidad. Pero, y eso vuelvo a lo mismo. Es un caso en Alemania, en una autopista, en una cuestión particular, con alemanes, usándolo, personas, tipo de vehículo. O sea, nosotros en Latinoamérica, y esto volviendo al alcohol cero, a la tolerancia cero, volviendo a Latinoamérica, a Argentina, a Neuquén, porque yo soy un defensor del tema del alcohol cero y tuve mi proceso en el 2014-2013, estuve haciendo un trabajo de investigación en Brasil sobre el tema de los casos de ley seca, que era esto el tema de la prohibición, que se aplicaba en Río de Janeiro, en Sao Paulo se intentó hacer un trabajo también, y otras ciudades de Brasil que se trabajó la temática. Posteriormente con el Observatorio Iberoamericano y con la Agencia Nacional de Argentina estuvimos haciendo también para los fundamentos para el proyecto de ley de alcohol cero que se presentó en el Senado en el 2014. Que luego los intereses de las empresas productoras de bebidas alcohólicas digamos, se opusieron a través de sus legisladores y no tuvo más que media sanción. Ahora, perdón, pero ¿cómo? Porque hay una gran empresa que plantea esto del conductor designado, pero después por lo bajo, sin que se note en la publicidad, hacen lobby para que no se apruebe el alcohol. Exacto, entonces bueno, pero al margen de eso, el tema es que en Latinoamérica necesitamos las reglas claras. Esto que vos me decías de los autos. Los latinos, ¿sí? Y esto no pasa solamente en Argentina, no pasa en Neuquén. Ahora estoy haciendo un trabajo con la Universidad de Medellín en Colombia y tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Somos la misma idiosincrasia cultural, las mismas... vemos la misma forma de evadir los controles, tenemos los mismos problemas de controles más blandos o no eficaces. Bueno, entonces en todo ese camino los latinos necesitamos las reglas claras, con conceptos claros como dijimos hoy, ¿sí? Y también con reglas claras. Por eso, a ver, si todos decimos que si manejo no bebo o si bebo no manejo, tiene que ser así, no es que puedo beber algo
y después manejar. O puedo El beber algo. El 0,25 te permite Claro. eso. Bueno, una copita y nada más. Claro. Y hasta dónde llega eso, porque también nuestro control es azaroso. Entonces decir, bueno, tomo algo, pero no sé hasta dónde me van a controlar. Y a ver, y si yo tomo algo, pero el control me lo hacen no en media hora, sino dentro de 2 horas, cuando estoy andando, después de andar 2 horas, me va a dar otro nivel que al que empecé a andar. Entonces, nuestro control también es dudoso, no es que hay un control eficaz. Que eso en la ciudad de Neuquén logramos relativamente empezar a que la gente sepa que si salía había un control. Eso había una coherencia, o sea, las reglas eran claras. El alcohol cero planteaba que vos, si bebías, no manejabas. O si manejabas, no tenías que beber. Había una época en que había un grupo de WhatsApp, escuché por ahí, yo nunca pertenecí, de verdad, no Sí. es que, pero que había un grupo de WhatsApp donde avisaban Tal dónde cual. estaban los controles. Pero a ver, eso. Tenían miles de personas, no sé cuánto te permite un grupo Sí. de WhatsApp. Pero hay aplicaciones, yo hablé con Waze inclusive y se lo planteé el tema, porque Waze también te hacía la te ponía te dónde daba la estaban los- opción y yo lo planteé, pero en realidad está bien que esté el control, o sea, yo lo que planteaba y muy muy bien llevó adelante la gente de tanto de policía como la dirección de tránsito de la municipalidad, la subsecretaría de tránsito y transporte hicieron un trabajo excelente porque estamos hablando de que durante 2 años, sí, o sea, desde julio del año 2016, todos los fines de semana hicieron controles constantes. Entonces no hay grupo de WhatsApp que aguante. O sea, Claro. porque todos los fines de semana y aparte en la semana hacían controles. O sea, que si vos decís, bueno, hay algún control, no, pero eran todos los controles de policía, más todos los controles de las direcciones de tránsito, y eso termina, ¿sí?, triunfando y dando una coherencia y decir, no, está claro, o sea, si yo bebo, no tengo que manejar. Ahora, Y sí. el control está y es real, y bueno, y ahí tuvo una coherencia, y tuvo un respaldo y una decisión, porque, a ver, cuando nosotros empezamos había un alcoholímetro y medio, uno que estaba descalibrado y otro que andaba a media que no andaba. En su momento, lo primero que hizo el secretario de Movilidad, Fabián García, fue a Buenos Aires, habló con la agencia y dice, bueno, necesitamos alcoholímetro, ¿quieren que apliquemos el alcohol? Bueno, nos dimos, empezaron a dar alcoholímetros, compramos nosotros, la policía empezó a comprar, y hoy en la ciudad aproximadamente debe haber había un alcoholímetro prácticamente a medias. Hoy debe haber alrededor de 15 alcoholímetros, o sea que estamos hablando de 15 controles seguros en la pueden ciudad, ser. que vos pasabas antes que decías, bueno, puedo llegar a encontrarme un control. Ahora vos decís, bueno, no, debe haber Claro. 6, 7 u 8 controles rotando en forma random por todos los lugares de la ciudad, ya. Ahora Exacto. creo que hay que ir también, la línea del control y de ser hijo del rigor y demás, pero también la línea del autocuidado, ¿no? Donde creo que el hecho de la convivencia es en el espacio público donde convivo con otros y encima siempre intercambiando roles, porque hay veces que estoy en el colectivo, hay veces que estoy en la bici, hay veces que estoy en, qué sé yo, me llevaron en moto o estoy manejando o estoy caminando, siempre vas intercambiando ese rol, ¿no? Y ese es otro gran tema, el peatón, la prioridad del peatón. Sí. Te vuelve loco porque es como si tuviera siempre paso. Y eso tiene que ver con la idiosincrasia cultural, ¿no? Y con la repetición de cierto hábito. Tal cual. Donde como no estás habituado a que te dejen pasar, hay algunos peatones, a mí siempre me gusta probar, me gusta estos experimentos medios sociales, y que vos frenás en la esquina y se te quedan mirando como diciendo, dale, pasá. E incluso hay algunos peatones que te hacen la mano como diciendo, dale, pasá vos, no terminá de pasar. O alguno que al auto de atrás que te toca bocina porque está frenando, como que no entiende qué haces frenando si tenés el paso. Tal cual. ¿Cómo? Bueno, ahí volvemos a lo mismo. Yo soy Y eso no se puede controlar, porque tenés un inspector en cada esquina y que... No, es parte de la... A ver, de que esa regla clara, ¿sí?, Claro. que se termine con esa negociación, porque ¿qué pasa cuando las reglas no están claras? La negociación pasa o por el lado de la validez del más fuerte o el que se cree más vivo, ¿sí? Entonces tenemos eso, y ahí caemos en los argentinismos, y bueno, te voy a decir, es un problema en toda Latinoamérica que son muy comunes. Entonces cuando no están claras las reglas y no hacemos ver las las reglas y el mensaje constante no es claro, Claro. ¿entendés? Y ahí vuelvo al tema del alcohol cero. O sea, bueno, si vos manejás, no bebas. Pero bueno, podés tomar hasta 0,6. No, manejás, no bebas. Ese es el mensaje claro que necesitamos los latinos, digo. Sí. Y en la convivencia del peatón pasa lo mismo. O sea, el peatón tiene que tener prioridad.
siempre tiene prioridad, ¿sí? Podemos ir viendo distintas cuestiones, pero el peatón tiene que tener prioridad. Pero ¿es cuestión de la señal que es poco clara o es cuestión también de la persona que no quiere escuchar esa señal y que esta viveza de decir, no, estoy apurado, yo tengo que pasar porque estoy apurado, mirá este tarado que no camina, dale, por lo menos apúrate? Es más, el otro día lo charlaba justo en clase esto, y me planteaban de que había una chica que era conductora y que se enojaba si el peatón no le agradecía cuando ella lo dejaba pasar. Y fue así, textual. Encima que lo dejo pasar a no me agradece, no se apura. Porque viste que la gestualidad es Sí. Gracias, Sí, me apuro, camino rápido para que vos puedas Tal pasar. cual. Y en realidad es que hay una regla clara y todo el mundo, se lo pregunté, todo el mundo, no, sí, el peatón tiene prioridad. Ahí está clara la regla, pero ¿por qué no lo cumplimos? ¿No? Tiene que haber una multa por cada vez que no dejen pasar al peatón. Tiene que el peatón ponerse en caracúlico y decir, che, y ahí surge, claro, la exigencia de la norma. Uh-huh. Y encima agradecerla, porque como en cierto punto es contraproducente agradecer la regla. Uh-huh. Porque es como que está haciendo, es como que a mí me agradezcan por no prender fuego el estudio. Digo, gracias por no volverte loco y prender fuego piromaníaco del estudio, ¿no? Es como que te agradezcan por cada norma que cumplís, pero sí están para eso. Tal cual. Sí, parece que fuera una excepción en vez de que la regla es eso. Bueno, y ahí se vuelven a ver, yo te decía, o sea, cómo combatir esta ley del más fuerte, a veces damos esta violencia vial que hay, esta guerra entre civiles que hay en la sociedad, que nos lleva a muchos muertos. Ahora, perdón, porque me gusta el término guerra civil, sos como bastante fuerte, digamos, el que está del otro lado escuchando puede llegar a decir, pará, loco, no es para tanto. Sí. Pero realmente es la principal causa de muerte, y además, ¿cuántas veces vemos que por incidentes en el tránsito termina en una violencia que va más allá de la cuestión vial, del siniestro vial, sino que tiene que ver con la violencia que surge de decir, no, yo tenía razón, bocinazo, puteada, golpe y hasta muerte. Digo, pasa que hay veces que hay personas que mueren por la guerra que se genera después del incidente. Igual, decís, la violencia continúa. ¿Y por qué también digo que es una guerra constante? Porque por las cuestiones que se encuentran o colisionan. Habíamos hablado de la ley del más fuerte o el que tiene más poder, que es el que va en el auto en ese momento, que no necesariamente tiene que ser más fuerte, pero el que tiene más poder sobre el peatón, porque le puede producir un daño real. Claro, el peatón te pasa por encima y no pasa tanto a que te pase por encima con un auto. Exacto. Y lo mismo pasa con el auto y la moto, el auto, la bici. Tal cual. O sea, la relación es la misma en la violencia. El camión que también se mete por sobre los otros vehículos menores pasa siempre. Eso dice, ¿qué regla hay para la rotonda? El que mete primero la tromba. No, hay una regla, hay una normativa. La convivencia no aparece, o por lo menos cuando no hay reglas claras, la convivencia no sirve. Y vamos hacia que la solución es la convivencia vial. Pero para llegar a esa convivencia vial, las reglas tienen que ser claras. Por eso es que ese trabajo de construcción tiene que ser necesario, de diálogo, de ver cómo combatimos esta violencia, esta ley del más fuerte, o del más vivo, o del que se cree más vivo. Y a veces en ese que se cree más vivo y ahí es donde vuelvo a decir, chocan intereses, o sea, ¿cómo combatir esto? O sea, el interés es o que estoy más apurado, o que yo soy más importante, o que lo que fuera. Y ahí la única solución, sí o sí, es la solidaridad vial, que yo planteo. Decir, bueno, empezar a ver el otro, empezar a ver mi relación con los que yo transporto, con los que me están esperando, con todas las consecuencias que pueden pasar, que como esto mismo no se ve esta cantidad de fallecidos y de miles de lesionados, no se ven a diario, pasa que no se termina percibiendo las verdaderas consecuencias. Y te doy un ejemplo cortito. En un año mueren 10 veces los que murieron en la Guerra de las Malvinas. En un año, en la Argentina, mueren 10 veces las personas que murieron en la Guerra de las Malvinas. Entonces, no me digas que no es una guerra civil, porque te estoy diciendo, en un año solo y en el mismo lapsus que duró la guerra, en el mismo lapsus mueren 3 veces más de lo que mueren. Ahora, es tremendo porque, digo, en cierto punto,
vos analizás la movilidad, analizás el tránsito, analizás la educación, analizás cualquier movimiento sociológico o cualquier cuestión sociológica, la democracia, el gobierno, la administración pública, la comunicación, y en realidad es fiel reflejo de cómo somos como sociedad, ¿no? Entonces, si vos planteás que se resuelve mediante la solidaridad vial, tenemos que plantear de que tenemos que ser una sociedad más solidaria, ¿no? Exacto. O sea, personas que se preocupen por la persona que tenemos al otro. Entonces el cambio, más allá de la regla clara y de la normativa y de la prohibición y de la permisibilidad o no, es también decir, hacete responsable de tus acciones y de cómo convivís con el otro. Y ahí nos falta muchísimo como sociedad, ¿no? Sociedad latinoamericana, me parece. Sí, algo que se ve, como vos decís. Esa es una construcción, pero es una construcción reflexiva, en el sentido de que tenemos que ver qué valores vamos a priorizar, claro, y empezar a reconstruirlos. En último término es una cuestión de valores, es una cuestión ética. Exacto. Es una cuestión de qué es bueno y qué es malo. Y en eso yo algo siempre lo planteo. En el tema de la movilidad, o sea, todos sabemos qué es bueno y malo. Tenemos que empezar a decir, a tomar ese valor, decir, bueno, lo tengo que cumplir, o sea, ¿y qué me tiene que mover para cumplirlo? El otro, los míos, yo mismo, o sea, mi ser como miembro de esta sociedad, ser parte de esta sociedad y no ser alguien que está atravesándola o tratándola de vivirla individualmente, sino ser parte del todo. Acá hay una, también, el ejemplo, ¿no?, del otro. Porque hay una teoría de la ventana rota, ¿no? Que es como una fábrica abandonada, tiene todas las ventanas bien, digamos, y sobrevive hasta que alguien tira una piedra, rompe una ventana y en un lapso de unas horas ya están todas las ventanas rotas, ¿no? Es decir, cómo se genera el hábito a través de la repetición de acciones. Entonces, si vos ves que uno frena, porque pasa también, inténtenlo, uno experimenta, frená en la senda peatonal, y vas a ver que el que tenés al lado va a frenar, porque vos frenaste. Estás caminando como peatón, empezá a caminar, no estés con el celular mientras caminás, estacioná en el lugar que te corresponde, no usando dos lugares, tener cuidado porque esa es otra, ¿no? El cuidado sobre las cosas del otro, ¿no? Cuánto respetamos al otro y es simplemente mi tiempo y no el tiempo del otro. A mí me volvía loco en las banquinas cuando la ruta estaba colapsada. Me acuerdo una vez que viajaba de Buenos Aires a algún lugar de la costa y se había roto un puente, el puente Lezama, me acuerdo el nombre, y era cuestión de estar frenado en la ruta. Imagínate cómo te vuelve loco estar frenado en la ruta durante tanto tiempo, y era los que se querían adelantar por la banquina estaba tan llena que había gente que iba por el pasto. O sea, había 3 filas en una ruta de ida y vuelta. Era una locura. Y era como que, ¿qué te pensás? ¿Que yo no quiero llegar? Claro. ¿Que tengo cara de tonto, de que estoy acá parado simplemente? ¿Por qué no? Es como que estés en el banco esperando en una fila o en el pago fácil, y venga alguien y se te cree. Digo, ¿qué haces en esa situación? Sí. Y es cuestión de que surge la violencia, porque en el fondo... Sí. O la repetición de, mirá qué boludo que soy por quedarme acá, donde corresponde, entonces voy a ir por la banquina. Eso pasa, ves a uno por la banquina y repetís la acción. Bueno, voy yo también. Voy yo también. Y se llena la banquina de autos. Ahora, eso pasa de manera negativa, pero también puede pasar de manera positiva. Hacer buenas acciones también ejemplifica en los demás. Tal cual. Yo te lo... Y un poco tomando lo que vos decís de las buenas acciones, es... ¿A qué llevan las buenas acciones? A la sanción social, y no necesariamente pecuniaria o de la autoridad de las cuestiones. Y esto es parte que lo estamos hablando. A ver, ¿cuándo va a llegar a revertirse? Cuando la sociedad tome estos valores, ¿sí? Como buenos, como positivos, y también tome como negativo, y no como hoy, que hoy no los toma como negativos, sino los toma como un tema de viveza, con un tema de fuerza, con un tema de... muchas veces una palabra muy utilizada por muchos, de contingencia, porque sí, entonces todas esas cuestiones
las acepto, ¿sí? Y la sociedad las acepta y en vez de sancionarla, que se da como siempre el ejemplo de el que fuma o esto que vos decías hoy de que lo del peatón, o sea, que no se puede controlar. Tiene que ser algo que se tiene que, en realidad, condenar, no premiar al que deja, sino condenar al que no deja. Claro. O sea, pero como una condena social de todos. Está bueno esto que decide la sanción social, porque el que cumple las reglas se siente tonto y el que no las cumple no tiene la debida sanción de la gente. Es decir, se siente vivo. Es naturalizado, está naturalizado y bueno, y sí, ¿qué voy a hacer? No me dejó pasar y no lo ves con cara como diciendo, estás cometiendo un error, una sanción. Tal cual. Y que ese error tiene una gravedad, porque vos decís, bueno, es una viveza que no le hago mal a nadie. No, tiene una gravedad y en su repetición y en su gravedad y en su constancia termina pudiendo producir y producen en cientos de lugares y tenemos cientos de causas de siniestros y de incidentes viales con fallecidos y con lesionados y por eso tenemos la data que tenemos en el país, la data que tenemos en la región, porque la región no es ajena a toda esta situación. Lo único que se ha logrado en la ciudad de Neuquén es dar un gran paso reconociendo que había un problema, dar un paso siguiente trabajando integralmente con muchos actores, esto es decir, convocando, sumándose, se sumó, como habíamos dicho bien, a policía, a gendarmería, a prefectura, a estos organismos, trabajó dentro de toda una estructura muy grande, toda la municipalidad a través de su Secretaría de Movilidad, la Subsecretaría de Planificación que me toca a mí a cargo, pero también la Secretaría de Tránsito y Transporte que hizo un trabajo espectacular con la coordinación en los controles, bueno, la licencia nacional de conducir, ¿sí? Que se empezó a implementar en la ciudad, fue fundamental también porque dimos un salto de calidad. Antes el curso duraba 1 hora y era un video y era un poco más tranqui. Hoy por hoy son 2 técnicos universitarios en seguridad vial que te dan una charla de 5 horas, que ya es un paso, pero bueno, en este tema de que se empiezan a aclarar las reglas y eso es fundamental. Empiezan a haber más elementos y eso va construyendo, ¿sí? Que la sociedad y la ciudad de Neuquén sabe, y hoy por hoy, y esto en qué se refleja, en que hoy la gente sancionada y principalmente en el tema de control empiezan a aparecer muchas licencias de otras localidades y no tanta residencia de la ciudad de Neuquén. Claro. En el proceso la gente entendió la regla clara y sabe que acá la regla es así y sabe qué es lo bueno y lo malo. En esta de reglas claras, como para ir concluyendo que llevamos hablando, ¿cuánto tiempo pasó para vos? Siempre hago esa pregunta. No sé, 15 minutos. 15 minutos. Bueno, estamos como más de media hora. No, es increíble, ¿viste? El tiempo cuando se disfruta y uno habla también de lo que le gusta. La filosofía es así. Tal cual. Digo, las reglas claras. Esto de, tiene paso el de la derecha. Digo, cruce. Sí. Manos únicas, tiene paso el de la derecha, es lógico. Ahora, ¿qué pasa cuando es mano y contramano, la misma calle, y te cruzás con otra mano y contramano? O con una sola mano. Ahí es como complejo decir quién tiene paso, ¿no? Y sigue, yo lo pregunto una vez, sigue pasando esto de que tiene paso el de la derecha. Exacto. A pesar de que sea mano y contramano. Tal cual. Entonces siempre pensar... Sí, tenés que estar... Bueno, ahí juega un rol importante la señalética. Bueno, ahí tiene que ser clara la señalética también, hay que reforzarla, hay que darle valor, ¿sí? a la señalética. No, cuando digo valor es el usuario, el organismo que los coloca, o sea, tiene que estar, no es que los carteles están porque están, sino tienen que ser, trabajarlos, ponerlos, o sea, para mí es fundamental. Sí. Y el argentino también tiene esto de que a pesar de que está el cartel, como que pregunta, ¿viste? Yo necesito que alguien me lo diga, no hace falta, el cartel está enorme. El cartel está claro, dice esa la velocidad. Dice, esta es la rotonda, bueno, velocidad, venía para acá, justamente, Ruta 7, Autovía Norte, máxima 60. No la cumple nadie, o sea, nadie, es increíble. Máxima 60, no. ¿Y qué? ¿Por qué es máxima 60? Pero si esta autovía se puede ir más rápido. Lo que pasa es que entra gente. Sí.
Y cuando entras, si vos vas a 60, te da, digamos, margen para poder ingresar a la ruta. Pero no me importa, a mí me importa llegar más rápido. El cartel de rotonda. No, si no está el cartel, no es una rotonda. El cartel de pare. Digo, para nosotros el cartel de pare es casi como una especie de... Es una publicidad, casi un mensaje publicitario. Mira, yo te doy... A ver, toda lógica tiene... O sea, toda normativa hay que darle lógica en esto de la importancia. Y eso es básico para la coherencia y para poder ser claros. Entonces, a ver, si yo digo la ruta 7 tiene una máxima velocidad, y está bien que se pregunten el por qué, porque si no me cierra. Claro. Parece una autopista, parece una autovía. Dice, no, pero bueno, a ver, empezamos a ver, no, pero como decís vos, ojo que cada 80 metros hay un acceso. Claro. Ojo que ya estamos entrando a una zona urbana y donde vamos a tener que adaptarnos a una velocidad de 40 kilómetros en poco más. O sea, tiene que seguir. Y si yo voy a la estadística, decir, bueno, esto se respetó, no. La ruta 7 me da, en ese tramo que vos decís, que es el del acceso a la ciudad, cada 74 metros hay un incidente. Claro. Cada 74 metros hay un incidente. O sea, si yo tengo el porcentaje y todas las semanas hay un incidente con lesionados. O sea, no es que también es azaroso, no, tiene que haber un respaldo y el respaldo está en los incidentes, la estadística que lamentablemente a mí me ha tocado durante estos años analizarla. También debo reconocer que todas estas acciones tuvieron su mejora. Es un caso único en toda Latinoamérica, la variable de los incidentes en la ciudad de Neuquén. Primero, no hay muchas ciudades que lo analicen, que esto es un poco... No hay muchas ciudades que lo reconozcan como un problema y lo hayan abordado como lo abordó la ciudad de Neuquén. Lo hacen algunas ciudades que ya tienen un problema ya muy macro de transporte, que son las muy grandes, pero Neuquén en esas ciudades de intermedia pudo hacer un análisis, pudo intervenir, pudo tener una modificación alta en la estadística. En el 2015 teníamos más de 15 fallecidos al año y eso fue bajando paulatinamente y en gran cantidad. Y hoy ya estamos en un dígito comparado a lo que estábamos hablando más de 30. Claro. Y al año ya en el 2019 estamos hablando en menos de un dígito, menos de 10 personas, que son 10 vidas y que son inaceptables y que cada fallecido tenemos que ir y ver qué es lo que pasó y hay que intervenirlo para que el año que viene no vuelva a pasar lo mismo. No es un número, ¿no? No es un número para nada. Que ha fallecido, es una familia que perdió a alguien. Y en esto de entender las señales, es cierto que uno cuando explica los por qué, digo, retás a tu hijo y le decís, no, mirá, te digo esto por tal y tal cosa, por ahí lo entiende de una manera mejor que si le decís no a rajatabla y nada más. Es cierto que hay que entender las señales, pero el principal entendimiento es que es la principal causa de muerte en la Argentina. Discutimos de miles de cosas que también es válido discutir, qué sé yo, aborto, donación de órganos, digo, bienvenido todo, pero es la principal causa de muerte. ¿Hablamos seguido de esto? Poco y nada. Y cerrando esto, o sea, y hay que medirlo en vidas. O sea, claro, se morían más de 30 personas, ¿sí? Y en estos años, gracias a esa intervención, se salvaron más de 50, 60 vidas, que fueran las que se hubieran perdido si no se hubiera intervenido. No es que si yo no intervengo, puede pasar, no puede pasar. No, sigue pasando. Claro. O sea, hay que intervenir sí o sí, hay que hacerse cargo del problema y hay que tratar de hacer todo lo posible para que... Ha salvado vidas, Javi. Pero ha salvado el equipo, ha salvado el trabajo de todos integrados, o sea, policía, provincia, la ciudad de Neuquén, todas sus áreas, y sabiendo hacia dónde iban, la Agencia Nacional, o sea, un trabajo que no se dio en muchos lados. Bueno, eso se ha dado, y a veces hasta inclusive por sinergia, porque por ejemplo hay ONG que han trabajado por su lado, pero muy involucradas, ¿sí? Y también han hecho un trabajo muy importante. O sea, todo suma si es en el mismo sentido. Javi, ha sido un placer enorme hablar contigo sobre estos temas. Gracias por venir a visitarnos acá en Radio Nacional, en Ando Filosofando. Y bueno, espero poder seguir hablando de estas cosas. Me encantó a mí tener un momento de reflexión. Generalmente somos más crudos de hechos, resultados, y poder analizar un poco más y con más profundidad es seguramente que es constructivo y es para poder pensar y crecer más. Gracias, Javi. Te mando un abrazo grande. Bueno, vamos a un pequeño cortecito y enseguida volvemos con más Ando Filosofando. Muy bien, ya estamos de vuelta en este último bloque. La verdad que fue una excelente charla con Javi Sotomayor. Nos dio un panorama enorme y la verdad que me quedo con varios conceptos como este de
la solidaridad vial, ¿no? Que en el fondo la cuestión del tránsito implica uno como persona cambiar y ser más solidario, ¿no? Obviamente con reglas claras, con mayor señalización, pero también nosotros dándole pelota, por decirlo en criollo, a esta señalización. Es decir, si vos tenés una senda peatonal, está para que vos frenes en la senda peatonal. Si vos ves a un peatón en la esquina, está para que cruce él primero. No, nosotros ponemos la trompita para ver cuándo podemos pasar, cuando en realidad, fíjense, si vos venís por acá en Neuquén, ¿no? Calles más céntricas que no tienen semáforo. ¿Qué sucede siempre? Vos no ves si vienen autos del otro lado, ¿no? Por la derecha. No ves si vienen autos, porque encima vienen muchísimo, a una velocidad muy rápido, muchísimo más por encima de lo que te permite la velocidad máxima. Entonces vos no los ves. Entonces, ¿qué haces? Adelantás sobre la senda peatonal para ver si vienen autos y poder mandarme. Ahora, eso implica que, por ejemplo, si vienen autos, frenen en el medio de la senda peatonal o por delante, y la gente que quiere cruzar o tiene que cruzar por atrás del auto o no puede cruzar porque está tu auto. Ahora, ¿yo qué puedo ver? Si en la otra esquina está cruzando un peatón y si hay un peatón. Si yo veo que hay un peatón cruzando, quiere decir que los autos que vienen por ahí van a frenar. Entonces yo tengo paso. Si yo tengo un peatón cruzando, puedo frenar y ver que pasa el peatón. Es decir, si el avance o no avance de los autos lo marquen los peatones, los marcarían los peatones, sería mucho más fácil. Entonces, las reglas claras también implica si yo vengo más despacio ni hablar, ¿no? Si yo vengo respetando las velocidades máximas, es mucho más fácil todo y una convivencia mucho menos violenta. Pero bueno, somos seres humanos o somos una sociedad que el parámetro de decisión o de contrato es la violencia. Entonces en el tránsito, en la movilidad pasa lo mismo. No es quién es el más fuerte, decía Javier hace un rato, es quien impone su voluntad y quien marca lo que está bien en función de la violencia. En el fondo es una pregunta filosófica. ¿Cuál es la verdad? ¿Cruzar en rojo o no cruzar en rojo? ¿Pero por qué? Es una cuestión ética, de lo bueno y lo malo y por qué hago lo que hago. Se nos fue nomás el programa de Ando Filosofando en este nuevo y precioso martes. Espero poder encontrarnos el próximo, como siempre, de 18 a 19 por Radio Nacional Neuquén. Les mando un abrazo gigante y que tengan una linda semana.